Gracias. Bueno, pues los que estamos aquí elevando la visión profética, es parte del conocimiento, ¿no? Distinguir los tipos de profetas bíblicos, ¿verdad? Aquí no vamos a hablar de Nostradamus, no vamos a hablar de ninguno de esos adivinos, ¿no? ¿Cuántos tipos de profetas hay en la Biblia? Si tú ves el apartado de tu libro, en la parte final hay una especie de glosario. Déjeme ver en qué página. eh, que es muy, muy interesante. Es una especie a ver, como de diccionario. Déjenme buscar. Aquí está. En la página 174, si pueden darle una leidita así cuando tengan tiempo, se van a dar ustedes cuenta que hay diferentes tipos de profetas en la Biblia. Cada profeta es diferente, cada persona es diferente. Ahí es donde entra lo que se llama la multiforme sabiduría de Dios. Multiformes significa muchas formas, ¿no? La Biblia nos muestra a manera de clasificación de cuatro tipos diferentes de profetas. Es una clasificación y los cuales están pues en un orden de importancia, ¿no? Tomando este tema. Eh, el primero de ellos es Jesucristo. Él es el profeta de profetas, ¿no? Los profetas veterotestamentarios, así se llama en teología. Vetero es del Antiguo Testamento, los neotestamentarios, que son del Nuevo Testamento, y los profetas contemporáneos. Entonces, vean ustedes, aquí está nuevamente para que tomen nota, cuántos tipos de profetas hay en la Biblia, ¿no? Pues Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, los profetas del Antiguo Testamento, como pues Isaías o Jeremías, ¿no? Amós, ¿no? Los neotestamentarios, como Silas, Ágabo, ¿no? Y los profetas contemporáneos. Vamos a ir analizando esto, ¿no? ¿Cuántos tipos? Bueno, lo primero que tenemos que entender que en el Señor Jesucristo fluyeron los cinco ministerios porque Él es el apóstol de apóstoles, el profeta de profetas, es el evangelista que trae el evangelio de salvación. Él es el príncipe de los pastores, Él es el rabí, el maestro de maestros, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo merece todo el respeto, todo el homenaje, todo el amor posible. Y el conocimiento, en relación al conocimiento, en él fluyeron los cinco ministerios. Eh, y el ministerio profético se manifestó claramente en la vida del maestro. Incluso él está con sus discípulos en Lucas 13:33. Les dice, sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. Dice, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Se está refiriendo a él mismo, ¿no? Y está dando una profecía predictiva, ¿no? De que él iba a ser juzgado, condenado y muerto en Jerusalén, ¿verdad? La ciudad capital que les recomiendo, amados, que estemos orando por la paz de Jerusalén, en estos tiempos que estamos viviendo. Bueno, la vida ministerial de Jesucristo tuvo una fuerte, fuerte, fuertísima unción profética desde el comienzo. El pueblo de Israel desde los días de Moisés en el Sinaí, cuando recibe la Torá, Moisés, eh, Moisés escribe en Deuteronomio 18:18
profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. O sea, Moisés era reconocido como un profeta extraordinario que hablaba con Dios cara a cara. Eh, y sigue siendo para el pueblo judío un profeta extraordinario, o sea, pero él mismo dice, les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces el pueblo de Israel estaba esperando a ese profeta que se refería a Moisés, que iba a ser levantado del medio de los hermanos, y ahí está Jesucristo con esa fuerte unción profética. ¿Se acuerdan ustedes del relato cuando está hablando en el pozo de Sicar, allá con la mujer samaritana? Cuando el Señor le da una palabra de ciencia, ¿verdad? Le dijo, no, pues el que ahora tienes no es tu marido, porque ya tuviste 5. La mujer inmediatamente le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta, ¿no? Cuando los fariseos, los saduceos quieren ponerle un complot para matarlo, dice Mateo 21, 45, 46. El Señor era muy, y siempre será, es un ejemplo maravilloso de integridad y de hablar derecho, ¿no? Nunca se andaba por las ramas, era muy al grano, muy objetivo. Entonces les hablaba a los fariseos y dice Mateo 21, 45, entendieron que hablaba por ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. O sea, el pueblo tenía a Jesucristo como un profeta, ¿sí? Por su personalidad siempre se le reconoció, se le asignó el título de Nabí, no solo de Rabí como maestro, sino también de Nabí como profeta, ¿no? La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres Nabí, ¿no? Tú eres profeta. Ahí está, miren, vean ustedes. La vida del Señor Jesucristo fue totalmente profética, totalmente profética. Eh, Ahora que tuvimos el congreso allá en Orizaba, me hicieron favor los de Sociedad Bíblica de México y el pastor Daniel Quiroga de ponerme para cerrar las conferencias de Sociedad Bíblica de México con el tema el cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento en la vida de Jesucristo. Es un tema que vimos en el curso anterior de Crecer en la Fe, de nuestros cursos. Y lo di ahí, ¿verdad? Pero después me enteré, me dijo Omar Hilari, que también es un profeta argentino, mi querido amigo el Che, me, me dijo, oye Javier, hubo ahí un infiltradito entre las conferencias que era judaizante, un judaizante, que dijo públicamente ahí en Sociedad Bíblica de México, dijo que la única Biblia que se debe de reconocer es la Torá, y lo demás son libros secundarios.
Entonces, imagínate decir eso públicamente en un auditorio donde está habiendo conferencias sobre el valor de la Biblia, ¿no? Y me dice, pero qué bueno, me dice, que diste este tema porque con eso le callaste la boca al tipo. ¿No? O sea, la Biblia tiene muchos libros y los profetas del Antiguo Testamento hablaron de Jesucristo. Isaías, 700 años antes de que naciera el Mesías, parece que estuvo ahí en la pasión, ¿no? Viendo la crucifixión, ¿no? O David en el Salmo 22, ¿no? O Isaías, varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿no? Entonces, en Jesucristo es el principal profeta y toda su vida fue profética, ¿no? Hay más de 300 profecías cumplidas en la vida de Jesucristo. Las gentes que estudian probabilidad y estadística, matemáticos de alto nivel, dicen que las probabilidades que un hombre cumpliera solo 8 de las profecías dadas, como que nacería en Belén, por ejemplo, ¿no? Bueno, solo 8 de esas profecías, de 1 en 10 a la 17ª potencia. Entonces, esto quiere decir, no, yo no soy muy matemático, pero entiendo que es un 10 con 17 ceros, que se cumpliesen solo 8. Es como si Dios nos dijera, a ver, escriban un libro para una persona que van, a ver, a que nos dijera el grupo, ¿no? El Espíritu Santo. Es un supuesto, por favor, que nos dijera el Espíritu Santo. A ver, escriban un libro de alguien que va a nacer dentro de 700 años y den algún detalle de él, ¿no? Y que se cumpla en una sola persona eso. Es algo tremendo. Entonces Jesucristo es el primero, siempre será el profeta, fue el que dijo precisamente cuando está en la sinagoga de Nazaret y hace el cumplimiento de la profecía de Isaías 61, se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa, ¿no? Entonces él dio ese testimonio, ¿no? Eh, los discípulos de Emaús, ¿verdad? Cuando el Señor se les reúne y les dice, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes? ¿Por qué están tristes? Entonces, uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero aquí en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Y el Señor les pregunta, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Ve cómo el pueblo lo tenía por profeta, varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Entonces, un discípulo le explica a Jesús esto, ¿no? Entonces, el otro tipo de profetas que encontramos también en la Biblia son los profetas del Antiguo Testamento. En el siguiente curso vamos a estar analizándolos. Vamos a estar trabajando con los profetas del Antiguo Testamento, su mensaje y su mensaje para nuestro carácter, ¿no? Personalizar esa parte de nuestro carácter que todos necesitamos una afinadita, vamos, que ya no se puede andar así por la vida con ese carácter, hermana. No, no, no.
Bueno, eh, los profetas del Antiguo Testamento fueron varios y fueron facultados para oír revelación del mensaje, dando la palabra de Dios a su pueblo, ¿no? Tenían esa función de recibir el mensaje y de entregarlo al pueblo, ¿no? Y dejaron sus escritos testimoniales hasta hoy. Y muchos de sus escritos siguen hablándonos hoy día, ¿no? Entonces, los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Dicen que Dios le hablaba al oído a Samuel en 1 Samuel 9:15. O sea, Dios le hablaba aquí directo, ¿no? O en Ezequiel que Dios le decía, a ver, ponte sobre tus pies porque voy a hablar contigo. ¿No? Los profetas del Antiguo Testamento dejaron esos escritos, ¿no? A Isaías le dice, ve y escribe en visión en una tabla delante de ellos, ¿no? Regístrala en un libro. El propio Espíritu Santo quería que estos hombres dejaran registros. ¿Para quién? Pues para nosotros. Es sombra y figura, ¿no? Entonces le decía a Ezequiel, mira, yo te envío a hijos de duro rostro y empedernido corazón. Dígame usted si no a veces entre el pueblo de la iglesia, ¿no? De las iglesias hay hijos de duro rostro y de empedernido corazón, ¿verdad? Y les dirá, se ha dicho Jehová el Señor. Dice, ¿acaso ellos escucharen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos, ¿no? Así le dijo Ezequiel en los días del exilio, cuando estaban en Babilonia, ¿no? O sea, tú habla y yo te voy a poner tu frente como diamante macizo y van a conocer que hubo profeta entre ellos, ¿no? Entonces, siempre estos hombres dejaron testimoniales, ¿no? Por ejemplo, hoy día ahí está un rollo del libro de Isaías, la gráfica, que se sigue leyendo. Y les voy a decir algo, los judíos tienen una herramienta de lectura bíblica, que no tengo una, voy a conseguir una, que es una como plumita así, con una manita, tiene una manita y un dedito así metálico. Y ellos lo leen, pero y se la ponen así, y van leyendo palabra por palabra, cada tilde, cada coma, o sea, no son como nosotros que a veces de corridita y, ¿no? Entonces, Dios quiso que estos profetas dejaran testimoniales, ¿verdad? A Isaías se le dice en Isaías 38 para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Imagínate, ¿no? La función del Espíritu Santo en la vida de este hombre, ¿no? Es lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento y los profetas, ¿no? Ahora, el otro tipo de profetas que aparece son los profetas del Nuevo Testamento. La doctrina del cesacionismo, que para mí ha sido nefasta, ¿no? Porque ha confundido mucho al pueblo de Dios diciendo que ya no hay apóstoles, ya no hay profetas, que el último fue Juan el Bautista. Bueno, el último de los profetas del Antiguo Testamento, el que cerró, fue Juan. Por eso Jesús dijo que no había otro nacido de mujer, porque Juan fue predestinado por el Señor para preparar el camino del Hijo de Dios, ¿no? Bueno,
Pero después de él hubo profetas. Pues sí, o sea, esos que dicen que cesó y que ya que fue el último, ¿no? O que ya no hay apóstoles. Entonces, ¿de dónde salió Pablo? Pues si Pablo no estuvo entre los 12, ¿no? Pero también en los profetas, si ustedes ven Hechos 11:27, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Ahí la Biblia está diciendo unos profetas ya en el Nuevo Testamento. ¿Eh? Entonces, con esto echamos abajo cualquier falacia que diga que Juan el Bautista fue el último. Fue el último de los del Antiguo Testamento. Pero ya en el Nuevo Testamento, recuerden, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y envió profetas. Ahora ve usted Hechos 15:32, están los profetas del Nuevo Testamento. Y hasta dice los nombres, ¿cómo se llamaban? Y Judas y Silas, ¿cómo se llamaban? Judas. Judas, no crean que era el Iscariote, Judas era un nombre muy popular, ¿no? Como hoy día, ¿no? Hay muchos Pepes, muchos, ¿no? Era un nombre popular, ¿no? Y Judas y Silas, hasta dice el nombre, Silas, dice, como ellos también eran profetas, así está escrito, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Vean ustedes, ¿no? Entonces, hay otro que aparece en el Nuevo Testamento muy importante, que incluso hay escritos ajenos a la Biblia. Hubo un historiador de los tiempos bíblicos que se llamó Flavio Josefo, que escribió como una enciclopedia que se llama Anales, una analogía o una cosa así. Flavio Josefo escribió de Jesús de Nazaret, que había un hombre que hacía prodigios y milagros que se llamaba Yeshua. Y también escribió que hubo una gran hambre en tiempos de Claudio, pero ahora vamos, ahora sí a la escritura bíblica. En Hechos 11:28 dice, levantándose uno de ellos, está hablando de unos discípulos, un profeta llamado Ágabo. Ágabo es un nombre que tiene que ver el nombre Ágabo, eh, ágape. Si usted ha oído que hay varias clases de amor, uno de ellos es el amor ágape, el amor de Dios, el amor incondicional que no pide nunca nada a cambio. Él ama porque Él es amor, ama porque esa es su naturaleza. En Él fluye el amor, el amor, el amor y siempre fluirá por los siglos de los siglos. Alguien diga amén. Entonces, Ágabo daba a entender por el Espíritu, vean ustedes, que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. La misma Biblia da testimonio que este hombre dio una profecía predictiva de que iba a venir este hambre, ¿no? Y en Hechos 21:8-10 dice, al otro día saliendo Pablo y los que estábamos fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista. Ahí da el ministerio con toda claridad de Felipe. No dice el profeta, no dice el apóstol Felipe, no dice el pastor Felipe, no, dice Felipe el evangelista. ¿Qué era Felipe? Evangelista.
Era uno de los 7 y posamos con él. Este tenía 4 señoritas, 4 hijas, doncellas que profetizaban. O sea, que era una casa profética, ¿verdad? Una familia profética. Y ahí les cayó Agabo. Yo a veces en mi imaginación digo, ay, este Agabo andaba buscando mujer ahí con alguna de las señoras. Pero esa es otra historia loca mía. ¿Qué me importa, verdad? Eso no es bíblico, no es bíblico. Es una imaginación nomás. Bueno, estaban en casa de Felipe, que sí tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Ahí están las profetis. En mujer se dice profetiza, ¿sí? Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, y es el que hace un acto profético, toma el cinto de Pablo, vean ustedes en la gráfica, y se amarra los pies y le suelta la profecía personal a Pablo. Así le harán allá en Jerusalén al dueño de este cinto. ¿Mm? O sea, lo tomarían preso. Eh, Profetas del Nuevo Testamento, ¿no? ¿Se acuerdan del sacerdote Zacarías, el que quedó mudo por su incredulidad, ¿no? Que el ángel le dijo, vas a tener un bebé, y este pues ha de haber pensado, pues ya ando como Abraham, ¿no? ¿Cómo voy a tener bebé? Y mi mujer ya está como Sarita Elizabeth. Y entonces el Señor le dijo, pues ahora te quedas mudo, ¿no? Pero sí tuvieron el bebé, y el bebé es nada menos que Juan el Bautista. Y el Señor Jesús hizo 2 confesiones muy importantes. Vean ustedes. De cierto les digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero vean la otra declaración tan importante. Ay, aquí es donde entra el Espíritu bendito y santo que nos fue dado. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Alguien diga, wow, ¿verdad? Entonces, esta segunda afirmación deja confusos a muchos, ¿no? Eh, el reino de los cielos es la iglesia, los nacidos de nuevo, ¿no? Y en la iglesia hay muchas personas que de veras parece que no estamos a la medida de Juan el Bautista. Quiero darle la gloria a Dios y un testimonio. Hoy que fui a la Ciudad de México, tomé un taxi. El taxista andaba muy estresado, ¿no? De hecho, se le pasó la salida ahí del periférico donde andaba, y me dice, es que me quitaron las placas, me empezó a contar sus cuitas, y en un momento dado le dije, a ver, ¿cómo te llamas, fulano? Le digo, mira, yo soy siervo de Jesucristo. ¿Me permites orar por ti? Me dice, sí, y que empiezo a orar, nada más a orar por él. Ni profeticé, nada más oración. Y cuando me dejó en mi destino, me di cuenta que el hombre estaba bañado en lágrimas, man, ¿no? Y y pues otra alma para Cristo, dije, Señor, es tu espíritu, es el Espíritu Santo. Nada más le pedí permiso de orar por él. Pues ahí, Señor, ahora ya el Señor que le dé seguimiento, ¿verdad? Porque pues nomás fue un encuentro así casual. Pero
Hay mucha gente así, hermanos, que necesitan de ti, que le digas, ¿me permites orar por ti? Deténlos en la calle y diles, oye, ¿me permite orar por usted? Dígale, yo creo en Jesucristo, soy sierva de Jesucristo. Y dele palabra, ahí va a ver. Bueno, el cuarto punto son los profetas en la era actual de la iglesia, siglo XXI, tercer milenio, ya estamos, la cuarta parte del siglo XXI, ¿no? Es muy claro Efesios 4:11 que dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores. Y maestro, nos ha tocado vivir el siglo XXI con toda su intensidad. El Espíritu Santo se está moviendo y también el enemigo de nuestras almas, pues se está moviendo. El Señor lo reprenda, ¿verdad? Son tiempos de levantar mayor oración. Permítanme comentarles algo, amados. En la profecía personal me di cuenta son como 25 alumnos o los que están registrados en el grupo de chat, y me di cuenta que el Espíritu exhortó mucho en diversos casos a que se ore más, a tomar más tiempos de comunión con el Señor. Yo no sé cuál le tocó a cada quien, ahorita no recuerdo, pues son muchos, pero como que hubo ese parámetro en todos, o en una gran mayoría. Bueno, los profetas en la era actual. Me tocó escoger este hermano Braham, ¿no? Allá por los 40, William Braham. Era un hombre muy profético, ¿no? Allá del siglo XX, ¿no? Este Braham, incluso, pues ya hicieron una especie así como de seguidores, porque era un hombre muy preciso allá. Él estuvo en los Estados Unidos, incluso participó en la resurrección de su propia esposa, ¿no? En un accidente automovilístico se murió su esposa, le dieron, cuando llegó la ambulancia, pues estaba muerta y él estaba muy mal herido, pero así malherido y maltrecho se levantó y oró y oró y oró y la mujer resucitó, ¿no? Eh, Tuvo una campaña evangelística profética, ¿no? Entonces, fue del avivamiento de sanidad que tenía este hombre, ¿no? Profetas en la era actual de la iglesia, por ejemplo, me acuerdo de Gigi Ávila, ¿no? Y su ministerio Cristo viene, ¿no? Que era bien apasionado el hermano Gille, que decía, agarra esa caja del diablo. Se refería a las televisiones, todavía no había pantallas, ¿no? Pero había de esas cajas. Y échala por la ventana, ¿verdad? Y he conocido hermanos que me dicen, yo sí lo hice, dice. Pero bueno, él fue como un precursor así de la segunda venida de Cristo, ¿no? Él siempre decía, Cristo viene, hermano. ¿Verdad? Era un hombre que siempre estuvo conduciendo al pueblo del siglo XX al arrepentimiento y ya de la inminente venida de Jesucristo, ¿no? No se hable de gentes como Billy Graham, aunque era un evangelista, dejaba entrever también mucho la venida del Señor, ¿no? Como Juan, ¿no? Voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bueno,
Ya casi termino con esto. Hermanos, nosotros que nos estamos metiendo en este asunto de ser gente profética, porque este es el asunto de nuestra escuela apostólica y profética. Eh, Aquí hay 6 puntos, ¿no?, que nosotros tenemos. Nuestro amado Señor Jesucristo dijo, Juan el Bautista, el mayor nació de mujer, pero eh, los que están en el reino de los cielos son mayores que él. Eh, en ese entonces no había una Biblia, pero los profetas de hoy tenemos algo que no tuvieron los profetas de antes de Juan. No lo tuvieron. Hoy nosotros ya conocemos con con cierto detalle la maravillosa historia de la cruz. Hoy nosotros conocemos esa historia. Sabemos que los 4 evangelios registran la muerte, la tortura horrible que sufrió el Salvador para pagar el pecado. Hoy tenemos la iglesia del Señor, somos el pueblo de Dios. Y cada uno de los nacidos de nuevo tenemos al Espíritu Santo. Somos la iglesia de Dios. Eh, yo siempre digo, la iglesia, los nacidos de nuevo, somos el peor dolor de cabeza para el diablo. El Señor los reprende. ¿Verdad? Otra cosa, conocemos el mensaje del Evangelio. Los profetas tenían algo de revelación, ¿verdad? Y lo dieron a entender. Por ejemplo, Isaías, decía yo, de hecho los teólogos llaman a Isaías el protoevangelio o el evangelio antes de que fuera, ¿no? Pero nosotros ya lo conocemos, las buenas noticias. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados sois cuando por mi causa os persiguieren y dijeran toda clase de mal, de chismes, de contiendas, por causa mía, ¿no? El evangelio, ¿verdad? Prosiguen a hacer el bien, ¿verdad? Ya vino la promesa del Padre, el Espíritu Santo en el creyente. Esto es bien hermoso, ¿verdad? Bien, bien bonito, ¿no? Que podemos buscar al Espíritu Santo acá adentro y preguntarle y decirle, Señor, corrígeme, ayúdame, sosténme. Y otra cosa importantísima, el reino de Dios. Cuando salgas a la calle y veas allá las nubes y el cenit, acuérdate de las palabras del Señor Jesús, ¿no? El reino de Dios se acerca. Hoy tenemos el establecimiento del reino, somos una iglesia de reino, de reino. Y por eso luego les he dicho, a ver, hermanas, ¿cómo caminan las reinas? ¿Cómo caminan los reyes? Si somos reyes y sacerdotes. Cuando dijo el Señor Jesús, cuando comiencen a suceder estas cosas, lo que estamos viendo ahorita ya con Israel y con todas las leyes y todas esas cosas que están haciendo, ¿qué decía el Señor Jesús? Erguíos. ¿Cómo caminan los reyes? ¿Cómo caminan las reinas? Así camina, hermana, como una reina. No todas agachadas, todas. ¡Ay, aleluya! No. Levántese, hermano, levántese, ¿verdad? Tenemos el reino, tenemos un privilegio de revelación
que los del Antiguo Testamento no tuvieron. Venía el Espíritu sobre ellos, pero ahora es diferente. El Espíritu mora, vive en nosotros, ¿no? Entonces tenemos algo que no tuvieron esos profetas antes de Juan. Y el Señor sigue preguntando a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy, verdad? Pues tenemos que dar testimonio, ¿verdad? El Espíritu Santo nos va a hacer saber las cosas que habrán de venir. Ya estuve estudiando la gematría del año 5786. Y está tremendo, ¿eh? Tremendo. Nada más voy a consultar a dos, tres, pero ya es los profetas contemporáneos, por ejemplo. No sé si usted puede conseguir ahí en una librería cristiana un libro muy antiguito que salió en los setentas, en los años setentas, que se llama La Visión. Así se llama La Visión. Lo escribió David Wilkerson. Pues este cuate, haga usted de cuenta, dijo, Nueva York se van a caer las torres, ¿verdad? Muchos correrán de aquí para allá. Bueno, no dijo así textual, se van a caer las torres, sino dijo, hay tanta inmundicia y tanta maldad en Nueva York que, que ese predicador Wilkerson se enfrentó a las bandas de ese entonces del Bronx, del Brooklyn, de Manhattan, y les decía, está una aberración en esta ciudad, ¿no? Hoy el profeta contemporáneo, nosotros, pues tenemos cosas que ellos no tuvieron. Hoy tenemos el internet de banda ancha. En uno de mis cursos pasados les dije, hermanos, ¿tienes el programa de Google Earth? Y decían, sí, 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 pues bueno, si no, instálalo. Y nos vamos a meter todos juntos a las 8 de la noche a Jerusalén. Y vas a buscar el muro del templo de Salomón, el llamado muro de los lamentos, mal llamado. Y ahí vamos a estar orando con nuestras computadoras, pero en vivo, porque hay una cámara en vivo que está ahí en el templo, ¿no? En el muro, ¿no? Y vámonos todos a orar, y ahí vamos a estar todos. Bueno, pues es que el internet, ¿no? Hoy tenemos teléfonos inteligentes. ¿Cuántas versiones tienes ahí, ¿no? Y tu iPad, las redes sociales, la navegación, ¿no? Ahora, toda esta tecnología, nada de esta tecnología puede suplir al Espíritu Santo en nosotros. La tecnología es una herramienta, pero el Espíritu Santo está. Así que los profetas tenemos algo que no tuvieron los profetas antes de Juan, ¿no? Imagínate ahí a Ezequiel con la inteligencia artificial o qué, no, 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 se aumentará la ciencia, dijo Daniel, ¿no? Entonces tenemos algo que ellos no tuvieron, ¿no? Pablo y Juan, ellos siempre buscaron ministrar cara a cara y personalmente en la iglesia. Les voy a dar un anuncio antes de terminar. El, el 11 de octubre vamos a celebrar Sukkot, una comida muy sencilla, un culto muy sencillo aquí en la casa de ustedes en Puebla. Eh, Invito a mis alumnos y a los pastores asociados que quieran, pero me confirmo. Ya voy a empezar esta semana a enviar la invitación. Me van a confirmar si van a venir, porque el cupo es, pues realmente, disculpen, es restringido, ¿verdad?
Bueno, Pablo y Juan siempre buscaron ministrar cara a cara y personalmente en la iglesia. Romanos 1:1 decía Pablo, deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. O Juan el apóstol dice, tengo muchas cosas que escribirles, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a ustedes y hablar cara a cara para que vuestro gozo sea cumplido, ¿no? Entonces los profetas hoy tenemos algo que no tuvieron los del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo en nosotros. Bueno, con esto terminamos esta clase. Les recomiendo de tarea que vayan dándole una ojeadita a su libro. En el